Hola, buenas noches. ¿Cómo te va, Clara? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué día hoy, ¿eh? Por suerte hoy no estamos inundados, al menos acá. Acá estamos sequitos. Pero realmente un día muy difícil. Santiago Kovalov, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Qué tal? Santiago, estamos llegando sobre el final del año. Al mismo tiempo, la Argentina está cumpliendo 35 años de democracia. Y yo creo que la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿cuál es el debe y el haber de esta democracia de los últimos 35 años? Porque hay algunos conflictos, y tomo una idea tuya, que parece que persisten y no se renuevan. Estamos con la inflación, la inseguridad, la falta de consensos. En ese debe y haber de la democracia argentina, ¿cuál sería tu reflexión? Yo te diría que de un modo general, lo primero que vale la pena subrayar es lo incumplido de la transición del autoritarismo a la democracia republicana. Creo que ese tránsito está inconcluso, la fragilidad de las instituciones y al mismo tiempo lo difuso de los partidos políticos que intervienen en el protagonismo del debate nacional, evidencian que no hemos podido reconstruir todavía el sistema democrático en sentido republicano a partir de esa iniciativa formidable de Raúl Alfonsín, que fue concebir la democracia como la meta de la reconciliación de los argentinos. Entonces, en sentido general, me parece que la deuda allí está todavía muy pronunciada y que esa es la grieta fundamental. No es la grieta entre un sector y otro, sino que es la grieta entre una concepción de la política que aspira a subordinar la ley a sus necesidades y otra concepción de la política que implica la subordinación del poder a la ley. Entonces, este pasaje está inconcluso. Después tenemos otros síntomas. La monotonía de los problemas argentinos, ¿no? La monotonía, el hecho de que sepamos de antemano que no vamos a ser sorprendidos por nada inédito. O bien el agravamiento, o bien la redundancia sin agravamiento profundo. Pero ¿qué podemos desear para el año próximo? Una renovación problemática. Es decir, que la renovación de problemas caracteriza a la Argentina. Yo no quiero una Argentina sin problemas. Quiero una Argentina con un repertorio de problemas nuevos, capaz de administrar sus conflictos económicos, financieros y sobre todo de generar disidencia dentro del sistema. Que la duda de los argentinos no sea si vamos a vivir o no dentro de la democracia republicana, sino cómo podemos dentro de la democracia republicana disentir radicalmente si es necesario, pero en el marco de la ley y del debate. Que la palabra tenga la palabra y no la fuerza o la violencia. Ahora, ¿quiénes no estuvieron a la altura de las circunstancias? ¿La política? ¿Los pensadores? Yo te diría que todos. Nadie puede jactarse de estar del lado del cumplimiento cabal de la satisfacción de estas necesidades. Ojo, digo los pensadores porque todo gobierno, todo país tiene que tener gente que piense, ¿no? Que piense el país, o debería tenerlo. Los grandes países los tienen. Sí, sin duda. Yo creo que la relación primordial entre un intelectual y un político es una relación de disidencia complementaria. El político tiene que ejercer el poder y para ejercerlo tiene que ser un hombre de gestión y de acción, pero al mismo tiempo es necesario que comprenda que si tiene toda la razón, es probable que su pensamiento linde con la autosuficiencia y eso es un peligro para el sistema democrático. Un intelectual acaso tiene una posición más abierta, más propensa a la discusión, pero debe entender que sin gestión el pensamiento vaga, sin destino. Santiago, vos al comienzo de esta charla hablaste del tema de la justicia, ¿no? De la necesidad que la política se someta a la ley. Sí. ¿Cómo estás observando estas disidencias, te diría casi descarnadas, en la Suprema Corte de Justicia? Decís bien, descarnadas. Es lamentable que la sintomatología del Poder Judicial sea la de todos los demás sectores donde advertimos que la disputa por la retención del poder sectorial puede más que el bien común y que los intereses que van más allá
del poder personal. Yo creo que Rosenkrantz es un hombre que representa acabadamente la idea de que la sujeción a la ley es condición indispensable de la identidad cívica. Creo que él es un hombre que está enfrentando todas las consecuencias de no querer subordinar la ley a ningún interés sectorial ni partidario. Y está pagando el costo de privilegiar de ese modo la supremacía de la ley sobre cualquier otro interés. No obstante, es de desear que encuentre el respaldo nacional que su gestión merece. Claro, porque se lo ve un poco aislado. Se lo ve aislado, sí. Se lo ve aislado en la Corte y yo querría que también se lo hubiera respaldado a nivel nacional. No se trata de apoyar a un hombre, sino una idea representada por él. Él representa ese nuevo concepto de la ley que no admite sujeción a ningún otro valor. Es probable que esto sea imposible de cumplir en sentido absoluto, pero es indispensable que esté en el horizonte como utopía motivadora de la acción, tanto del Poder Judicial como de la gestión política en general. Me voy a tomar de algo así, pero muy finito, que decía recién. Pero el gobierno, a ver si se entiende lo que quiero decir, ¿minimizó los peligros que había en todo este cambio en la Corte? Yo te diría que el gobierno muchas veces ha evidenciado que la comprensión de los hechos es posterior a su realización, a la realización de los hechos. Tal vez el gobierno esté profundamente sorprendido por lo que pasa y hubiera sido de desear que su previsión fuera mayor. Pero hay que reconocerle al gobierno que el apoyo que brindó al actual presidente de la Corte es un signo maravilloso del papel que debe cumplir la ley en la Argentina. Porque la verdad que yo creo que a la justicia no le hace nada bien que todo el mundo te pregunta, bueno, ahora hay una mayoría peronista en la Corte, o no oficialista, y antes se decía lo contrario. Es muy malo, estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las categorías con las que se intenta identificar a los miembros de la Corte muestran una cortedad de percepción. Muy grande, una enajenación perceptiva muy honda. Que en la Corte te digan, ¿quién maneja la caja? Exacto. Ay. Sí, es patético, es patético. ¿Por qué? Porque está reflejando sintomáticamente problemas que deberían ser ajenos a la Corte. Claro. O en todo caso, si son existentes, deberían ser administrados con otra calidad conceptual y operativa. Bueno, tenemos una característica de nuestras Cortes, que ahora y de antes, son jueces que hablan, cuando los jueces normalmente no hablan. Claro, es decir, no hacen público aquello de lo que hablan. Es que lo normal es que no lo hagan porque de alguna manera estarían comprometiendo su trabajo, ¿no? No pedimos entonces una justicia ciega, sino lúcida. Y la lucidez como rasgo ético es primordialmente equidad. Nosotros debemos respaldar a aquellos que en esa Corte, o a aquel que en esa Corte aspira a que la justicia se cumpla como subordinación a la ley. Yo le doy tanta importancia a la Suprema Corte de Justicia porque todo termina en la Corte Suprema de Justicia, ¿viste? Sí. Me acuerdo que Fait me decía que la Corte Suprema de Justicia en la Argentina tenía, no sé, una cantidad, le llegaban una cantidad de juicios que ni la Corte Suprema de los Estados Unidos la tenía. La tenía. Pero ¿sabes qué? Yo creo que es tan importante, porque yo no sé si a los políticos le importa la ley. Es decir, bueno, hoy leí una frase graciosísima de Carlos Pañi. ¿Qué decía? Una frase graciosísima que era el desenlace de su nota del día de hoy, donde él nombra a un filósofo catamarqueño, que en verdad debe ser un político, y dice que la ética debe ser aplicada al adversario, nunca a uno mismo. Claro. En relación a la política. Si no es Sadi, le pasa a raspar. Eso es. Pero esto es muy interesante porque el cinismo de ese enunciado es tan francamente es frontal, ¿no es cierto? Esto es lo que hay que invertir en la Argentina. Yo no creo en la reconciliación plena entre ética y política, pero creo profundamente que la tensión que debe gobernar las relaciones entre ética y política no debe cesar. Porque si no es posible que la política se agote en la ética, fuera de la relación con la ética, la política es salvajismo. Ahora, ¿qué nos pasa con la Corte a los argentinos, al sistema político, no al argentino de a pie, que está muy lejos de la Corte? Pero ¿qué es lo que nos pasa? Porque la Corte normalmente, a ver si me equivoco, es el límite último de un país. Claro. Sí. Y nunca, acá se lo entiende como un órgano, digamos, de reemplazo bastante común. De hecho,
Los reemplazamos bastante rápido los buenos, ¿no? Volvamos a lo que decía Clara al comienzo de esta conversación. En este tránsito de la Argentina autoritaria a la Argentina constitucionalmente republicana, lo que se advierte es que los poderes están minados en lo que hace a su consistencia como representación cabal de la República. Ni el legislativo, ni el judicial, ni el ejecutivo terminan de proceder en consonancia con un proyecto que trascienda a cada sector. Todo está sintomatizado por la misma problemática, que es la imposibilidad de organizar en función de un interés trascendente el ejercicio del poder específico. Yo no creo que la Argentina tenga por venir de esta manera. Si sigue así, solo tiene pasado, es decir, la monotonía de la que antes hablaba. Bueno, hoy lo escuchaba a Duhalde, que quiere hacer sus aportes a la democracia, sí, pero dijo, si yo llegara al poder, dijo, lo primero que hago es indultar a todos los empresarios. Yo sé que hay unos empresarios, no se puede mezclar a todos los que están ahí. No, claro que no. Sería un error gravísimo. Pero que de entrada sería indultar a todos los empresarios. Yo no le encuentro el sentido a eso. Qué bueno. Cuando, la redención Bueno, siempre él viene de un partido que vía indultos torció el proceso del que hablaba Gonzalo de Alfonsín, digamos, de republicanización más grande que hubo en este país. Bueno, ahí tenemos entonces cómo los facilismos en los que suele caer la demagogia política. Porque en lugar de abordar la complejidad de los problemas, caen simplificaciones que no ayudan a comprenderlos. Podemos pasar de la condena absoluta a la redención absoluta. En el medio la ausencia es la del pensamiento, la del discernimiento, la del caso por caso, el de aprender a discernir los matices que hay en una realidad. La Argentina está enferma de simplificaciones. Santiago, no podemos sacar, también es deprimente que se trate de esto en el Congreso, una ley de barras bravas. No podemos sacar eso. Es notable, notable. Queda para febrero, no sé para cuándo. Con culpas de todos, ¿eh? Con culpas de todos. Sí. Primero que es deprimente que el Congreso esté tratando una ley anti-barra brava. Sí. Pero bueno, la tenemos. Y no la podemos sacar. No hemos podido comprender qué significaba que en la Argentina no se pudiera jugar el partido Boca-River. Claro. Ese duelo no fue hecho, simplemente trasladamos el escenario de esa impotencia a Madrid para que allí se jugara un partido, y lo que impidió que se jugara no ha sido tramitado en términos de conciencia política por las autoridades del país. No se trata solo de un problema de seguridad. No, claro. Lo que hay que preguntarse es qué significa que no podamos llevar a cabo un partido de fútbol en la nación, en el territorio nacional. Esto quiere decir que no podemos pensar lo que nos sucede y que lo resolvemos con subterfugios que tienden a privilegiar el interés por el fútbol sobre el interés por el país. No podemos terminar siendo de Boca y River, porque esa es una dimensión menor de nuestra identidad nacional. Claro. Santiago, un tema que quería plantearte es toda esta revolución, por llamarlo de alguna manera, de la mujer que se expresa a veces de manera sublime y a veces muy banal, a mi juicio. ¿Cómo ves este cambio que se está produciendo en el mundo de la mujer en relación con el hombre, en relación con su trabajo? Bueno, lo veo ante todo muy bien. Esta efervescencia, esta desmesura, estas aguas turbias, fatalmente no pueden sino ser lo que son en esta etapa de este proceso de autoconciencia, de reivindicación de lo femenino y mucho más que de lo femenino, porque este movimiento, con todo lo que tiene de turbio todavía, es un movimiento que se lleva a cabo en función de una mejor comprensión de lo que somos como seres humanos y de un mejor ejercicio de nuestra condición humana. Lo están llevando a cabo aquellas que han sufrido y sufren el desprecio profundo de la jactancia de aquellos que se creen dueños de la identidad de la especie. Entonces me parece muy bien. Ahora, desmesura y sentido, sabiduría en la comprensión del problema y ese fervor desmedido que a veces cae en la frivolidad, no pueden sino estar mezclados en este momento. Pensemos en la Revolución Francesa y en sus frutos.
En aquel momento, de 1889 y en los años inmediatamente posteriores, aquello fue un desenfreno loco. Pero un desenfreno loco. Ahora, cuando uno lee la Declaración de los Derechos del Hombre, que fue formulada en aquel momento, pocos años después, es de una riqueza que, decantada en el tiempo, orientó a las democracias occidentales de manera notable. Yo tengo una profunda fe en que la decantación de estas iniciativas, inicialmente desmedidas y turbulentas, van a terminar privilegiando su razón, la razón que las asiste y el modo operativo de que se incorporen a la cultura y a la educación estas demandas tan justas. Santiago, ya estamos cerrando, te hago la última pregunta. ¿Qué campaña política imaginas? Yo sé que es una pregunta medio difícil, es decir, ¿cómo te imaginas el año que viene? Bueno, yo... ¿Con capacidad de debate? Bueno, ahí está. ¿Sos escéptico? No. Yo estoy en una agrupación que se llama Argentina Debate. Ah, bueno, mira. Que tenemos el propósito de lograr que los candidatos que aspiren a los distintos cargos públicos discutan sus programas, sus ideas, antes de las elecciones. Y se den a conocer en la interlocución. Se den a conocer en la interlocución. Es decir, que dejen ver qué capacidad de diálogo tienen. Voy a defender, junto con quienes me acompañan allí, esta demanda, que ya es ley, en cierta medida, que tenemos la aspiración de que se vea cumplida para que la sociedad argentina escuche a quienes dicen que están en condiciones de aspirar a la presidencia de la nación y a los cargos siguientes a ella. Vas a tener un lindo trabajo. Voy a tener un lindo trabajo. No espero, como le decía a mis compañeros, acaso no lleguemos a lograr lo que queremos, pero hay fracasos de calidad extraordinaria. Santiago, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengas un buen año y gracias por estar Buen con año y nosotros, gracias por invitarme. El Adiós. riesgo país, se lo preguntamos a Juan Carlos de uy, Pablo. Dios. ¿A cuánto llegamos? 804 por ahí. Ya viene de Pablo.